Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, buenas profe. tardes. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. La semana pasada, ¿por qué no tuvimos clases? Fiesta de la primavera, profe. Ahora lo han hecho feriado eso. Día del estudiante. Ah, pero lo debe haber declarado la UTN, porque eso no existe. Al menos Lo en que los feriados nacionales, digamos. consultamos, Sí, consultamos en el WhatsApp de la cátedra y el profe Maximiliano nos dijo que no teníamos clase. sí, sí, sí. Claro, pero digo, digamos, no es una fecha universal, ¿no? Un feriado, una cosa así. Evidentemente es algo que han, no sé, determinado acá en la UTN. No, no era algo muy común tampoco, ¿no? Que el 21 se festeje. Que se festeje personalmente una cosa, pero que sea un feriado de la universidad es otra. En fin. Y después también hubo otro martes también que no tuvimos, ese que fue examen distribuido. Sí, me parece que Sí, sí. profe. Sí, Sí. ¿no? Bueno. Bien, ¿dónde estábamos? Por acá. Está en buena calidad. Sí. Bueno, entonces estamos en el modelo motor de corriente alterna. Después de esto vamos a ver, bueno, apenas terminemos con este, vamos a tratar de hacer lo más corto que se pueda, porque la verdad que hemos perdido unas cuantas clases y espero que, bueno, no caen más feriados anunciados, que yo sepa. Ese feriado de fin de semana largo creo que incluye el lunes, no el martes, así que bueno, se supone que no nos va a afectar. Este sería entonces uno de los tres temas para nuestro segundo parcial. El primer tema ya lo hemos explorado, son los ejercicios prácticos de motores de corriente alterna, ¿sí? Bueno, puede haber generadores también, pero en los ejercicios no recuerdo haber visto los generadores. No, no hemos visto generadores en los prácticos. No, además que deberían ser los motores, los motores o generadores sincrónicos. No hemos hecho ejercicio de eso. El tema también está tratado en Fraile Mora, bueno, no, eso por lo pronto no lo vamos a estar viendo. El otro tema que estamos viendo ahora es la parte de el modelo utilizado para el control de precisión de una máquina de corriente alterna, el asincrónico, ¿sí? Es el asincrónico. Tenemos un resumen hecho en notación complejo fasorial. Es la notación más corta y más completa para, bueno, para no tener que escribir tantas ecuaciones. Y sí importa, como siempre, bueno, que comprendan ustedes qué es lo que se está tratando de escribir. Las ecuaciones siempre se hacen para que en un espacio pequeño, sin pérdida de información evidente, uno tenga todo. Lo que no quiere decir que cada uno de nosotros siempre entienda todas las ecuaciones que lee. Así que bueno, vamos a intentar que ese punto se logre lo más que se pueda con estos modelos, ¿sí? En este modelo las ecuaciones se parecen a los principios físicos de un transformador, de un circuito RL más que nada, en C no la hacemos intervenir. Así que en ese sentido son más simples. Ahora, cuando las ecuaciones están expandidas, como bueno, los libros en los que se lo trata para el control pleno, bueno, son un poquito más difíciles de reconocer. Mm, La otra vez me fijé en cuanto a las fechas, veamos un poco. Con esto de los feriados se está haciendo un lío algunas clases y nos van a quedar pocas clases. A ver, ¿dónde fue? Veamos el calendario.
Sí, pero también me hace falta nuestras clases. Sería en autogestión. Autogestión, por ejemplo, si entráramos, bueno, tomamos de referencia los martes más que nada, porque los jueves no estamos tomando clase los jueves para el 4R2. Así que si tomáramos de referencia, donde era? A ver, en temas. Aquí es donde cargamos los temas que hemos dado en clase. Hoy sería la clase del 28, así que nos quedan, veamos, relativamente poco. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesitamos 2 clases, una para recuperatorio y otra para segundo parcial, y algo parecido para el ingeniero Maximiani. El ingeniero Maximiani, bueno, por ahí, bueno, agenda sobre las últimas clases, yo en las anteriores, pongámosle, como temprano el 26 deberíamos estar tomando nuestro segundo parcial, como tarde el 2 de noviembre, para que nos queden 2 fechas más, entre ellas son, si fueran 3 fechas más, serían el teórico y su recuperatorio y el recuperatorio del práctico. El recuperatorio en un solo día para los 2 temas, bueno, para el parcial 1, parcial 2, y algo parecido para el ingeniero Maximiani. Y amontonársenos un poco, bueno, es bastante probable que nos comamos la semana de inscripción de exámenes o cosas así para cerrar notas, una cosa por el estilo. Entonces diría que como temprano, 26 del 10 para nuestro segundo parcial, 2 del 11, ¿Profe? más tardía, y el recuperatorio la semana siguiente o la última, una cosa así. ¿Profe, me escucha? ¿Sí? ¿Escucho? El 26 de octubre creo que ya está ocupado por técnicas digitales 2. No está en nuestro horario. En nuestro horario es lo que nosotros hagamos. No Me es que pasa técnicas que un... al principio de año nos habían dicho que no se podían 2 parciales el mismo día. No sé, no tenía entendido eso. No sé si cambió. No es cierto eso. Supongo que la agenda sí es que no lo permite para que esté más organizado, pero no hay manera de que ustedes tengan todos los parciales en todas distintas semanas, porque eso, bueno, evidentemente imposible con tantas materias. Así que tenemos que contemplar el 26 como fecha temprana, porque si no después a ustedes se les junta todo y tampoco vamos a tener tiempo para, bueno, aquel que necesite los recuperatorios incluidos, ¿no? Así que, bueno, uno no puede librar de todas las flechas y decir, bueno, el mes de octubre que sea para los otros y el mes de noviembre para los otros, ¿y cuándo les tomamos nosotros? Algún tipo de superposición va a haber, así que eso es inevitable. Que vamos a intentar de que no haya la mayor parte de la superposición, bueno, seguro, pero es inviable evitar todas las fechas porque ustedes tienen parciales un día antes, un día después o el mismo día. ¿Sí? Como decíamos, entonces nuestra fecha el 26 sería como temprano, o sea que no es seguro que yo les tome ahí, sería ideal que les tomemos ahí para que nos queden justo 3 fechas para todos los exámenes que nos quedan disponibles, ¿no? Tenemos examen y recuperación, y examen y recuperación. Bueno, papá. Ahí está, bueno. Y el 2, profe, que está bien que usted es verdad lo que comenta, pero justamente como para poder organizarnos bien, el 2 no podría ser parcial, porque justo no tenemos ningún parcial, como mucho tenemos el 1, pero el 2 está re disponible. Porque justo estamos llenos esa semana completa, 25, 26, 27, dos parciales. Eso depende un poco de que el ingeniero Maximiani disponga de fechas suficientes. Yo tomando el 2, ya no hay fechas suficientes para que los dos tomemos en el mismo día para examen, en la siguiente semana para recuperatorio. Es evidente que hay una fecha que se las vamos a tener que, no sé, van a aparecer ustedes en sábado, les vamos a tomar el jueves, les vamos a tomar a la mañana o a la siesta. ¿Se entiende? Entonces, Sí, si sí, yo se hago entiende una la fecha, superposición, digamos. evidentemente hay alguna fecha que no haber manera de que se eviten exámenes en la misma semana o incluso el mismo día. Bueno, va a haber algún examen que ustedes lo van a tener fuera de tiempo. Y fuera de tiempo, ¿corresponde también? O sea, yo les puedo tomar a ustedes el sábado libremente, es por convenio y acuerdo. Así que si ustedes están disponibles
se tomará un sábado, se tomará en un jueves, se tomará en otro horario, ¿sí? Entonces, Creo que el ingeniero Maximiani había decidido tomar un sábado, si no me equivoco. bueno, No sé si sí, el sí, recuperatorio o el parcial. alguno de los dos, evidentemente, alguno de los dos va a terminar siendo así si nosotros retrasamos mucho la fecha, ¿sí? Pero yo no puedo andar diciendo, no, en mi horario justo le han tomado un rato antes los otros, justo tengo mi horario para tomarles, así que de ser conveniente les tengo que tomar en el horario que tenemos clase, ¿sí? Y en el día que tenemos clase, no cuando ya no puedo, o cuando estoy obligándolos a ustedes a cambiarme de día o de fecha, de día o de horario, ¿sí? Así que es preferible en nuestros horarios y nuestros días. Como segunda opción, sin duda, está en que alguno de estos exámenes sea en otro horario y fecha. ¿Sí? Profe, ¿y de las notas del primer parcial hay alguna edad? No los tengo terminado de corregir, sin duda les debo a muchos de ustedes, especialmente el ejercicio principal, que es el ejercicio de transformadores, ¿sí? Transformadores trifásicos. Ese me lleva mucho corregirlo porque tengo que, bueno, detallar aquello que, especialmente los que no lo han hecho tan bien, ¿sí? Eso es lo que me lleva mucho tiempo porque tengo que, no sé si han visto las correcciones de lo que ya les entregué, o al menos a los que ya les entregué, seguramente hay algunos que les faltan algunas correcciones. Y para aquellos que tengan algún detalle que les he tenido que mencionar, se los he mencionado ahí. Tal punto ha sido mal hecho por tal cosa, por tal otra, ¿sí? O alguna nota que por ahí es importante, que tal vez lo hayan hecho no tan mal, y sin embargo podría haberse hecho alguna otra cosa. Eso está anotado en cada uno de los ejercicios. Eso lamentablemente me lleva mucho tiempo, no he tenido oportunidad, he tenido unos problemas bueno, problemas familiares que no vienen al caso. Y bueno, no me ha permitido terminar con la corrección. Yo les pido mucha disculpa en eso. Estoy en una falta muy grande con ustedes. Les pido disculpas con eso. Bueno, gracias. Sí, profe, la pregunta es nada más para poder organizarnos con tiempo, porque si vamos a tener el parcial finales de octubre o principio de noviembre, es para por lo menos saber si tenemos que rendir recuperatorio o no. Claro, claro. Sí, sí, ciertamente. Bueno, estoy intentando terminar con eso para que ustedes tengan el tiempo suficiente. ¿Sí? Aún así, el recuperatorio, en este caso, supongamos que fuera, estimo yo que el recuperatorio lo tendríamos, diría yo que 2 semanas después del parcial. Es decir, que el recuperatorio sería la última clase. ¿Sí? Siempre y cuando no me la cambie Maximiano por la de él. ¿Sí? Así tenemos tiempo suficiente, especialmente para aquellos que, espero, no les vaya mal en el segundo, pero si les fuera mal en el segundo, tengan el tiempo de sentarse a estudiarlo. Profesor, otra opción que podría hacerse sería de que yo creo que estamos todos de acuerdo de que preferimos tener el práctico, el examen práctico, un día de que no rindamos otro parcial antes que un teórico. No sé si se podrá hacer de que en el caso de que sí o sí tengamos examen el día 26, de que se tome el examen teórico y que el examen práctico se deje para otra semana. Bueno, No sé si será posible. Lo veo con el ingeniero Maximiani. Seguramente, bueno, él irá agendando sus exámenes. Ese tipo de cosas suelen cambiar sobre la marcha. Así que bueno, espero que eso no cambie de tal manera que después no se aproveche la fecha. Ya veremos. De todos modos, pronto sí lo vamos a fijar para que ya no haya más dudas de si nos toca el 26, nos toca el 2 y nos toca el 9 o el 16 para recuperatorio. ¿Sí? Ok. Bueno, Muchas gracias, profe. por nada. Profe Maximiani ya había... Sí, pero así también les ha definido a ustedes su primer parcial y su primer parcial al final se demoró como, no sé, se demoró el segundo cuatrimestre, entonces podrían ocurrir cosas como esa y que es un poco abierto el asunto en ese punto, ¿sí? Claro, es que lo puso el 16 también, o sea, cuando terminan ya las clases prácticamente. Bueno, con mayor razón, entonces yo estoy un poco limitado. Si yo tengo el 2 y el 9, el que le va mal el segundo examen tiene una semana, ¿sí? No puedo modificar todo yo.
Pero esas serían por ahora nuestras alternativas, ¿sí? Después veremos si alguna de esas no se cumplen por alguna razón y bueno, uno pudiera darles un poco más de tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a los temas, así no perdemos este tiempo que es tan corto que siempre tenemos. ¿Dónde tenemos? ¿Se ve mi PDF? Sí, profe. Perdón, una pregunta más. ¿Era un recuperatorio solo en la cátedra, no? ¿No era uno solo o uno por parcel? No me acuerdo de eso, disculpe la pregunta que le hago. Bueno, no es común que tengamos 2 recuperatorios. Está bien, está bien. Porque algunas materias lo hacen, otro no era, no, para yo organizarme, pero está bien, gracias. Todos estos años no hemos tomado nunca 2 recuperatorios, es 1 y 1, digamos. ¿Sí? Uno de teórico, uno de práctico. ¿Sí? Una vez más, ¿podría haber algún cambio de condiciones sobre la hora? Puede ser, pero supongo que es una condición especial que tampoco decido yo. ¿Sí? Lo que sí, si esa decisión ocurre, me afecta sin duda porque no, bueno, nos provoca un problema bastante grande de agenda, ¿no? Bien, entonces teníamos este esquema, este es el esquema estamos tomando de referencia el motor de alterna trifásico, 3 fases en estator, 3 fases en rotor. Es muy importante que ustedes conceptualmente manejen esto es muy común que se los tome en ingeniería. Creo que ustedes ya lo han rendido, ¿no? El aspecto fundamental de esto, lo han rendido con él en el primer parcial, ¿o no? Sí, eso ya entró. Sí, profe. Bueno, entonces, de ser que ustedes sigan con buen desempeño y yo, bueno, también les entregue su nota con buen tiempo del primero y segundo y estén promocionados de manera completa, seguramente no vamos a charlar de nuevo de este tema, pero es un tema que siempre preguntamos en finales, ¿sí? Así que si a ustedes les toca el teórico en el final, no deben olvidar, bueno, conceptos fundamentales, como en este caso, cómo se genera el campo rotante. Y esto es un asunto que tienen que tener bien claro. Es muy importante, no solo para esta materia, sino para que el año que viene ustedes cuando hagan el control de motores hecho en la materia de potencia, bueno, comprendan por qué se hace así y no sencillamente que memoricen, bueno, este transistor debe ir acá porque sí, y se apaga y se prende cuando corresponde. Si ustedes comprenden conceptualmente esto, y eso es lo que estamos intentando con este pequeño resumen de algunas gráficas y algunas ecuaciones que son las fundamentales de un modelo el más sencillo posible que se puede trabajar, porque un modelo más complejo es necesariamente un modelo de simulación, ¿sí? Este modelo está pensado para explicar desde el punto de vista físico el principio de funcionamiento del modelo de motor de corriente alterna. 3 fases en el estator, 3 fases en el rotor. Recuerden, el rotor no está conectado hacia el exterior, así que necesariamente sufre inducción y esa inducción que sufre, como en general es un cortocircuito, especialmente si es un cable de ardilla, esa corriente debe reaccionar porque está cortando un campo de fuerza. ¿Cuál es el campo de fuerza? El campo rotante del estator. ¿Sí? Entonces, si esto lo tienen claro ustedes, sí importa saber cómo se genera el campo del estator. Estas ecuaciones que estamos por ver explican ese campo del estator. También el del rotor, porque es similar, y a partir de ellas salen las ecuaciones que vamos a presentar, ¿sí? Bien, básicamente habíamos descrito que el campo rotante se genera ¿por qué? Lo hemos mostrado un par de veces en algunas, bueno, animaciones que intenté mostrarles. Las animaciones esas ayudan a que cuando uno no imagina, al menos las ve trabajar, después ya comienza a imaginar o a reproducir eso en la cabeza, ¿sí? Generalmente si uno estudia de textos, como suele ser el caso de la mayor parte de las materias, bueno, no son animaciones, así que es uno el que tiene que imaginar en la cabeza las animaciones de las cosas que se mueven. ¿Qué cosas se mueven aquí? Bueno, evidentemente, eh, cada, eh, cada campo de fuerza magnetomotriz creado por una onda que se está moviendo, no es otra que la propia alimentación de la corriente trifásica. Vamos a suponer, en nuestro estator tenemos 3 tensiones, 3 corrientes, porque estamos suponiendo que ya está conectado, ¿sí? Ya está conectado, están circulando las corrientes, las estamos viendo en esos puntos y X. Bueno, no hay problemas de resolución, ya sabemos, pero punto es que viene saliente de la hoja y X es que es entrante. Lo que estamos viendo son las corrientes en cada bobina. Las bobinas
tenemos la espira por la parte de arriba, la espira por la parte de abajo. El color negro, por ejemplo, para esa bobina del estator que está en la línea vertical, ¿sí? Para el rotor se la nota girada, evidentemente está puesto a propósito para mostrar que el rotor, una vez que gira, hay un ángulo que podemos medir de posición relativa entre estator y rotor, y eso es importante porque ese ángulo de giro de uno respecto del otro, cuando lo derivamos respecto al tiempo, nos da la velocidad de giro mecánica del rotor, ¿sí? Así que toda esa serie de ángulos que ahí, bueno, en este momento no nos vamos a poner a nombrarlos a todos en sí, pero lo que básicamente están diciendo es, ¿cuál es la posición relativa del campo rotor, perdón, del campo magnético del estator, del campo del rotor y la relación entre ellos, la posición relativa entre uno y otro? El marco de referencia es siempre el estator. El estator físicamente está quieto, pero su campo no. Su campo rota, ¿sí? ¿Por qué rota el campo del estator? Escucho algún par de respuestas tal vez. ¿Por qué rota el campo del estator? Por la Tengo inducción que del ver rotor, la profe. disposición. La suma vectorial de todas las fuerzas que tenemos. Sí, hay una suma vectorial. La suma vectorial, ¿alguien más dijo algo? A ver. Que se superpusieron. La disposición de las bobinas. Sin duda, la disposición de las bobinas tiene mucho que ver con que el campo rote. Hemos mostrado una gráfica, espero que se la acuerden, para no tener que buscarla porque no tenemos tanto tiempo. Cuando uno ve superpuestas las tensiones de las tres fases, las tres llegan a la vez al pico. No, están desfasadas. No. Están desfasadas. De acuerdo. Cuando vamos a suponer que fuera la corriente en vez de la tensión, que es equivalente mientras sea balanceado, y son las corrientes que están circulando aquí en estas tres bobinas. Cuando una bobina que tomamos de referencia está en el pico, ¿qué valor tienen de corriente? O si lo quieren pensar por tensión, es el equivalente. ¿Qué valor de corriente tienen las otras dos? ¿Nulo? ¿Se anulan, profe, no todo? Bueno, la suma se anula, sí, la suma No. eléctrica se anula. El punto central de una estrella es cero en corriente, también en tensión. Entonces, ¿qué valor tienen? Si yo estoy en el pico de una fase, ¿qué valor tienen las otras dos fases? 7,5 sería. Tienen Lo mínimo. Un medio negativo cada uno. Del valor que sea que tomen de referencia de pico, de la que vean de pico máximo, las otras tienen que estar en un medio negativo. Después miren ustedes la gráfica, van a ver que siempre están cruzadas y vale un medio justo. Como son dos medios restados, nos da el cero. ¿Está bien? para que esté cero constantemente. Siempre se tiene que equilibrar todas. Exacto, exacto. Constantemente da cero. Porque es un sistema balanceado y porque el centro de estrella es siempre un cero. ¿Sí? Es una garantía de que tiene que haber una corriente de cero ahí por suma de las tres. ¿Sí? Si no, tendríamos no solo un sistema desbalanceado, sino que además, bueno, no correspondería, bueno, a un sistema típico de trifásica. ¿Sí? Ahora, además, quiero decir que las cargas serían distintas para cada una de las fases. Estamos suponiendo que las tres cargas son las mismas y las tres bobinas son el mismo tipo de bobina, nada más que conectados a distintas fases. Así que después miren ustedes el gráfico y van a ver que efectivamente la suma es cero todo el tiempo da cero. Así que no importa si se ponen en el pico de una y las otras dan menos un medio, ¿sí? Córranse un poquito y prueben, no sé, bueno, algunos otros puntos intermedios que no sea el cero de las otras, en fin, y van a ver que siempre da cero, ¿sí? Tienen que hacer esa pequeña demostración gráfica si quieren, y si no, háganla analítica o numérica y van a ver que da cero, ¿sí? Ahora, esas mismas tensiones, y si lo quieren corrientes, acá están circulando, pero tenemos la ventaja, o está hecho a propósito, de que las hemos desplazado en el espacio. Si las tres bobinas estuvieran alineadas, ¿cómo serían los campos? Los mismos que hemos visto en esas gráficas de tensión o corriente, de trifásica. No están los campos alineados de tal manera que lleguen al pico las tres a la vez. Pero cuando una llega al pico, las otras tres tendrían el campo hacia abajo, en un medio. Así que se anularían los campos y tendrían ustedes
un cero de campo generado por las bobinas. Si las 3 bobinas están alineadas, ¿se entiende? Agarramos 3 bobinas, las bobinamos sobre el mismo marco, el mismo núcleo de aire, si quieren, no importa, ¿sí? Hacemos 3 bobinas y a cada una de las bobinas las alimentamos con una fase. El resultado neto es 0, porque tenemos el mismo efecto que estamos viendo en las tensiones y corrientes. Cuando una llega al pico, las otras están a mitad de camino del pico negativo. Y están superpuestas sobre el mismo eje. Así que el campo magnético que se generaría en el centro de bobina, ¿cuál sería? Una apunta para allá, las otras dos para el contrario, en una sola línea, suma 0. ¿Está bien? ¿Eso se dan cuenta? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué pasa si 2 de esas bobinas que están alineadas, yo las tuerzo? ¿Sí? Ahora sí, en un círculo a 120 grados del original. Bueno, acabamos de torcer el vector, lo acabamos de redireccionar. Así que al momento de que teníamos menos, es decir, no apuntando hacia afuera de las bobinas, ¿sí? Si yo estoy apuntando el máximo hacia afuera de la bobina, para que se hagan una idea, las otras tienen que apuntar hacia el centro de bobina, hacia el centro de las bobinas. Así que en ese punto tienen una componente vertical del mismo sentido. Y suman, y ustedes pueden prever cuánto suman, es 1,5. 1,5. ¿Por qué hemos perdido medio cuando sumamos las 3 en esta posición? ¿Cómo, profe? ¿Por qué habremos perdido medio? ¿Por qué no suman 2? ¿Por qué no suman 2? ¿Por qué sumarían 1,5 como máximo? ¿Aportaría 0,25 cada una? Por la disposición de las bobinas y Exacto, por la el disposición cambio del campo magnético. Así es. Para que nos dieran, si se pudiera, 2, deberían estar alineadas en contraposición, es decir, a 180 grados. Pero no es cierto que tengan el mismo valor al mismo tiempo como para que podamos alinear a 180 grados. O de última, generaríamos un sistema bifásico, ¿sí? Así que en un sistema trifásico, al ponerla a 120 grados desde la central, las otras suman, bueno, un medio del medio que estaban aportando. Así que el máximo es 3 medios o 1,5. ¿Sí? El máximo de campo es el de una bobina y 50% más, aportado por las otras dos en oposición. ¿Sí? Ahora, así como alguien dijo que da continuamente 0, esto da continuamente 1,5. ¿Sí? El 1,5 obviamente podemos referirnos al campo o a la corriente equivalente. ¿Sí? Una corriente equivalente, no existe una sola bobina que reciba todo el trifásico y nos dé 1,5 rotante. Pero podemos suponer que es como una corriente que rota, ¿sí? Como si hubiera una bobina rotando a la velocidad del campo rotante. En realidad tenemos 3 bobinas estáticas, lo que se mueve, ustedes ya saben, es el desplazamiento de esos 3 campos, ¿sí? El desplazamiento de esos 3 campos eléctricamente en el tiempo. Ese desplazamiento se traduce aquí en un campo rotante, ¿sí? Entonces, continuamente, la suma, eso lo hemos visto en esos videos, si ustedes después tienen la oportunidad de mirarlos de nuevo en YouTube, es probable que sea más rápido de encontrar para ustedes algunas animaciones de esa trifásica en 3 bobinas o el sistema de un estator de una máquina asíncrona de corriente alterna, que van a poder ver cómo esos campos se van generando. Van a ver ustedes crecer el vector de una principal y decrecer hacia el sur sería. Lo mismo con las otras dos, pero están las 3 desfasadas. La suma intermedia de las 3 da el vector rotante. Lo hemos visto rotar también en esos videos. Les pido después, si no lo imaginan ahora, que los revisen, los repasen para comprender lo que está sucediendo. De esta manera tenemos un campo rotante. Este campo rotante, ¿cómo interactúa con el rotor? Bueno, supongo que lo han escuchado unas cuantas veces ya, y es, el rotor en un principio está quieto, así que ese campo rotante necesariamente corta las bobinas, los conductores de las bobinas del rotor. Al cortarlo, ¿qué sucede? Genera una corriente. Sí, va a haber una inducción. En principio no podríamos decir que hay una tensión porque están en corto, así que tendríamos una tensión de 0 y a pesar de ello una corriente circular. Así que sí va a ocurrir la corriente circulante por estar en un anillo, en un corto, ¿no? Los cables de estas bobinas, ¿sí? Pueden ser las propias varas de la jaula de ardilla, aluminio, y en los costados tienen ustedes unos anillos que las están poniendo en corto.
Si tomáramos cada barra individualmente, obviamente aparecería una tensión y si ponemos eso en circuito, generaría la corriente que vemos como resultado. Entonces damos por hecho que comienza a circular una corriente al cortar las líneas de fuerza por haber estado quieto el rotor, que genera a su vez un nuevo campo. Como hay 3 bobinas y otra vez están separadas en 120 grados geométricamente, también están en 120 grados eléctricos, porque este campo rotante no pasa por ellas a la vez. Así que otra vez tenemos los máximos en diverso tiempo. 120 grados eléctricos más 120 grados geométricos nos termina resultando en un campo rotante generado por el rotor por su propia corriente. ¿De acuerdo? Entonces es el mismo efecto que vemos en el estator. Nada más que es por ser un inducido. Ahora, tenemos un campo rotante en el estator más un campo rotante en el rotor. El campo rotante del rotor provoca, bueno, la reacción con respecto al otro y trata de alcanzar al campo del estator. No lo va a alcanzar nunca, al menos mientras esté alimentado. Y esa es, bueno, ya lo hemos estudiado en los ejercicios que hemos hecho, el deslizamiento que ocurre entre uno y otro. ¿Sí? Entonces el campo rotor existe, se genera a partir de la circulación de la corriente por inducción en las propias bobinas del rotor. Ese campo rotante interactúa con el campo del estator y uno dice intenta alcanzarlo. No lo alcanza nunca. La diferencia entre estas dos velocidades es lo que llamamos deslizamiento, ¿no? Bueno, en realidad la diferencia respecto de la velocidad del campo rotante. ¿Sí? Ahora sí, la diferencia es la velocidad mecánica. ¿Sí? La diferencia de velocidades es la velocidad mecánica. ¿Está bien? La diferencia de velocidades daría la velocidad mecánica. O es lo mismo, la velocidad mecánica menos o en diferencia con la velocidad del campo del estator nos da la velocidad del campo rotor. La velocidad del campo rotor es baja. La velocidad del estator, bueno, llamémosle alta respecto del rotor. Y la velocidad mecánica queda, bueno, sin duda limitada por la máxima velocidad que podría llegarse, que siempre está por debajo de la velocidad de sincronismo del campo del estator. Si la alcanzáramos, el efecto de inducción sería 0. ¿Sí? Esto supongo que ya lo escuché unas cuantas veces, bueno, espero que bueno, lo estén imaginando. Vamos a ver ahora unas ecuaciones que describen este comportamiento. Aquí, bueno, lo que habíamos graficado en este punto era, esta es la onda rotante de fuerza magnetomotriz. Es el campo rotante, nada más que está graficado en forma plana. ¿Sí? Fíjense que está, sería menos pi y pi para este lado. Si los unen, bueno, estamos en el círculo, lo hemos graficado como una onda viajera, pero es una onda viajera en un espacio circular, así que es una onda rotante. Bien, aquí estamos. Nuestro sistema es un sistema trifásico equilibrado. Es decir, que las 3 ondas sumadas eléctricamente dan 0. Ese es el punto neutro de una estrella. Si no estuvieran en una estrella, de todos modos, la suma daría 0. ¿Sí? Es un sistema equilibrado. Aquí lo expresamos de esta manera. Las corrientes de fase 1, fase 2 y fase 3, respecto del tiempo, sin importar en qué momento, siempre dan 0. Siempre dan 0. Esto es válido para el estator y para el rotor. No me acuerdo en qué punto, pero está mucho más adelante la del rotor. A ver. Bueno, no me acuerdo, pero debe estar por ahí. Bueno, lo puse en mi documento de resumen. Debe estar ahí. Bueno, decíamos, corrientes balanceadas, este es el punto de partida. Estamos en un sistema trifásico balanceado. Nuestras 3 bobinas son idénticas, así que no pueden representar cargas distintas, no pueden tener corrientes distintas, son la misma corriente, a lo sumo desfasada 120 grados en sus picos. Si la sumamos, siempre da 0 sin importar en qué punto ustedes hagan la suma. Es así. Vamos a resumir esa ecuación, las hemos resumido en esta. La suma de las corrientes del estator con la fase 0, 1, 2, bueno, no sé si era hasta acá, perdón. No, la N, ¿dónde puse la N? Ah, ahí está. ¿Sí? Entonces decíamos, para el estator, llamado S o llamado 0 por conveniencia en estas ecuaciones, decimos, para el estator, si sumamos las corrientes de todas las fases, a las cuales hemos llamado 0, 1, 2, una vez más por conveniencia, le he puesto a propósito el 0, que es equivalente a decir RST o ABC en el caso del rotor, ¿sí? RST muy común para, bueno, nombrar las fases de alimentación. Los ABC, bueno, son las fases
inducidas. ¿Sí? Entonces, esta notación las encontramos diversas, RCT por un lado, ABC por otro, en algunos de los libros cuando se refieren a la alimentación o a las tensiones inducidas. Es muy común el 1, 2, 3 para las fases. Bueno, las estoy reduciendo a 0, 1, 2. Ustedes pueden corregirlo mentalmente o incluso corregir las ecuaciones y escribirlas en función de 1, 2, 1, 2, 3. Pero después hay un problema con las que no dan 0. El 0 es muy útil para después mostrar el ángulo que le corresponde a cada fase. ¿Sí? Por eso es que acá las estoy reemplazando por 0, 1, 0, 1, 2. 0, 1 para estator rotor, 0, 1, 2 para las fases en algún orden. Entonces decimos, la sumatoria de las corrientes da 0. Una única ecuación nos resume la situación del estator o del rotor según ustedes tomen el valor de K. Así que una única ecuación es válida para las dos situaciones. ¿Sí? Están hablando del estator, K valdrá lo que estator valga. Están hablando del rotor, K valdrá lo que vale para el rotor. ¿Sí? Entonces no importa cuál ecuación tomen, si la de estator o rotor, las dos son sistemas balanceados, equilibrados. Ahí tenemos la expresión de la suma de las corrientes, es 0. ¿Sí? Pero acá se les presenta la subindexación que estoy utilizando a propósito para reducir estas ecuaciones a una única ecuación que representa dos ecuaciones más todos sus componentes. ¿Sí? Por ahora no tiene mayor dificultad. Después, bueno, se va a poner un poco más complejo. Luego tenemos la expresión de la fuerza magnetomotriz. Aquí tenemos una expresión aproximada que es la que presenta... ¿Me quedó? Ah, cierto, estamos en PDF nomás. Aquí tenemos la expresión de la fuerza magnetomotriz para el estator en su condición actual. Serían los N por I. Ustedes saben, las fuerzas magnetomotrices son los N por I. Pero es el aporte de N por I igual en todo punto de la circunferencia del corte del estator. Es lo mismo en cualquier punto del estator. Miren ustedes el gráfico. El aporte de cada bobina es el mismo, no importa que me pare sobre centro de bobina, que me pare a 90 grados de la bobina, o que me pare sobre centro de bobina 2, o que me pare sobre centro de bobina 3, o en su contrario. Es el mismo aporte de fuerza magnetomotriz, sin importar el punto de la circunferencia. Dependería de la posición, profe. Depende de la posición, claro, depende de la posición. Y si mi posición, por decir, si estoy alineado con esta bobina, el aporte será máximo de esa bobina. Pero no va a ser máximo de esta, ni tampoco de esta. Va a haber una proporción. Esa proporción, para resumir, es una proporción de coseno. ¿Sí? Una proporción de coseno. Y eso es lo que se grafica aquí. Tenemos una aproximación, bueno, que es un coseno achatado, ¿sí? Es esto. Y que, ¿cómo describiríamos esta función periódica? Podemos describirla por su componente principal. La fundamental sería la descripción de coseno. ¿Por qué? Porque en el 0 da 1, el máximo, y después se va achatando hacia los costados hasta llegar al menos 1 en el punto que corresponde. ¿Sí? Entonces, describimos esta curva de aporte para cada bobina. ¿Sí? Fíjense, este es el aporte parado en 0, o si lo quieren en alfa, según la posición relativa. La otra bobina me va a aportar máximo en su centro y menos hacia mi sector. Lo mismo con la otra, máximo en su centro, menos para mi sector. ¿Sí? A fin de cuentas, el aporte de cada una de ellas es un aporte modulado por la posición relativa del ángulo en el que nos paremos. En conclusión, la ecuación sería esta. Depende del alfa en el que ustedes se paren para medir el aporte de fuerza magnetomotriz de cada bobina. ¿Cuál es su aporte? Bueno, hemos puesto una función de aproximación. Sería ¿cómo se llama? Tita de alfa. El tita de alfa menos el gamma, porque ese es el de la otra bobina, y tita de alfa menos 2 gamas, el de la otra bobina. ¿Se entienden los aportes? Cada una yo estoy parado en alfa, pero hay una bobina que no está justo en alfa. La que está alineada con alfa es la IS1 en este momento. Estas otras no están alineadas con alfa, así que le tengo que modular según la posición relativa de alfa menos gamma, es decir, menos 120 grados. ¿Sí? No está en el centro de alfa, está en alfa menos 120 grados. ¿Sí? Para esa función de aporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta función? Es una función que no supera el más menos 1, porque solo está indicándonos que según la posición relativa respecto del centro de bobina, nos dé el 1, el menos 1 y algunos valores intermedios. Así que la reemplazamos por el aporte principal de, bueno, no me acuerdo dónde está, porque ahora aquí directamente acá está.
El aporte es el del coseno, ¿sí? Así que reemplazamos esos cosenos, aquí los reemplaza directamente por exponenciales. Miren por ahí, acá está, ¿ven? El coseno de alfa los reemplaza por la exponencial, la suma de exponenciales complejas. El aporte de cada una de esas bobinas, ¿sí? Entonces les repito, acá hay un n por i, pero el aporte de n por i es máximo sobre centro de alfa, o sobre centro de bobina para alfa menos gamma, o sobre centro de bobina para alfa menos 2 gamma, ¿sí? Menos gamma y más gamma es equivalente a menos gamma menos 2 gamma, porque estamos en un círculo, así que no hay problema. 120 grados y 240 grados, ¿sí? Entonces ese es el aporte de bobinas. Reescribiendo esto por los cosenos, bueno, aquí hay una edición anterior en que estaban los cosenos, creo que es la segunda edición, acá salta desde este punto directamente a reemplazar los cosenos sin escribirlos, así que directamente escribe por las exponenciales complejas. Acá tenemos la expresión por las exponenciales complejas. Ustedes ponen exponencial compleja aquí, aquí y aquí, por esos ángulos, tienen que entrar a liberar alfa de gamma, se puede porque quedan como de exponentes simples, así que uno comienza a obtener exponenciales por partes, exponencial de alfa, exponencial de gamma, en fin, ¿sí? Bueno, la ecuación queda así. En la notación que intento yo aquí, bueno, aquí está, fíjense, aquí está la función de aproximación, acá está resumida. Dice, bueno, es fácil, el NK es igual para las tres bobinas. NK, ¿qué sería? Cantidad de espiras para las bobinas del rotor o del estator, según ustedes elijan el valor de K. ¿Sí? ¿Están parados en el estator? Bueno, K vale lo que es estator. ¿Están parados en el rotor? Vale lo que es rotor. Ahora, el N sub K es la cantidad de espiras del que se hayan parado, de estator o de rotor. No puede haber tres diferentes números para el estator y tres diferentes números para el rotor. Son idénticos. ¿Está bien? Ahora, es N por el I. Y a cada I lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la función de proyección del centro de bobina. En el centro de bobina será máximo según su posición. ¿Sí? Hay N gamma. Para la bobina central, ¿cuánto es? Es 0 gamma, porque no tiene desviación. Es justo en 0 por 120 me da 0 nomás. Así que por eso el N vale 0. ¿Sí? Para la bobina central es 0. Para la siguiente bobina es 1. Para la siguiente bobina es 2. ¿Sí? En 0 grados, en 120 y en 240. ¿De acuerdo? ¿Qué es el delta K ahí? Bueno, el delta K es las veces del alfa simple que teníamos en el otro. Le tengo que poner delta K, bueno, no le llamé alfa K porque alfa y beta se usan para otras cosas, le puse delta K. K nos indica si estamos parados en estator o en rotor, así que será alfa o será beta. Alfa es en estator, beta será en rotor. ¿Sí? Esa equivalencia, bueno, se la hace explícita por ahí, no me acuerdo si la había puesto, acá está. El delta 0 o delta de estator es el alfa en la notación del libro. El delta 1 o delta de rotor es el beta en la notación del libro. De esta manera yo la generalizo, me basta con escribir una sola vez la ecuación y se refiere tanto al estator como al rotor. Solo hay que reemplazar los índices. ¿Sí? Lo que estamos intentando es reducir y en una ecuación tener ambas ecuaciones. ¿Qué era el N? Bueno, ustedes ya saben aquí el N está indicando el número de bobina o de fase. 0, 1, 2 por conveniencia, ya que el 0 me elimina en los 120 grados y me permite describir en una única ecuación la sumatoria de las tres bobinas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el aporte N por I? Bueno, el N por I está modulado por la posición relativa del ángulo de medición delta K y de la posición relativa de la bobina. ¿Cuántos gamma en el círculo está posicionado? ¿Sí? Es la primera bobina, 0 gamma. Segunda bobina, 1 gamma. Tercera bobina, 2 gamma. ¿Y cuál es mi ángulo de medición? Me paré por aquí. El delta K vale algo. Bueno, hay que restarlo respecto de la proyección que genera esta función. Esta función, dijimos, es un coseno si la expresamos por la fundamental. Acuérdense que es una aproximación suficiente. Estamos diciendo solamente la fundamental de esa función de aportes. Fíjense que acá se puede ver que esto se puede reemplazar por un coseno por estar entre menos 1 y más 1 y por la forma que hemos visto en el aporte de bobina. El gamma, bueno, ya lo hemos anunciado, era 120 grados. Bueno, hay otros ángulos expresados ahí. Bueno, esta es la equivalencia que estoy aplicando, después ustedes pueden verla con detenimiento. Es la demostración de que los números complejos son también vectores. O viceversa, los vectores se pueden expresar como números complejos o viceversa. Así que hay algunas cuentas típicas de números complejos que se pueden expresar como operaciones de vectores. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un producto de A
por el conjugado más el conjugado de A por B. ¿Sí? Uno hubiera dicho, oh, esto se parece a una O exclusiva. Bueno, es solo por la forma, por la analogía. De todos modos, no se trata de ello, es bueno, una operación de complejos. Esto no es una suma común, pero sí es una suma que sucede justo acá, en este ámbito. Leonard trata todo con complejos, todas estas expresiones pueden ver ustedes, estamos trabajando con complejos. Acá tenemos una expresión de la corriente de estator. La corriente de estator, les recuerdo que es la corriente de una bobina. La corriente de estator es la corriente de una bobina, ¿sí? Entonces tenemos la corriente de estator, bueno, por el ángulo de alfa respecto de una exponencial compleja. La exponencial compleja tiene una parte de coseno y una parte de seno, ¿sí? La parte alineada con la parte real, bueno, nos va a dar parte del resultado. La parte alineada con los complejos se va a tener que eliminar con el complementario, con el conjugado, perdón. Se va a ir eliminando o va a ser su aporte una vez que se convierta en una parte real, ¿sí? Les recuerdo que los imaginarios no son imaginarios, son números que en realidad existen y se pueden traducir, especialmente en este ámbito, están relacionados con la frecuencia de trabajo de las ondas, ¿sí? La parte imaginaria casi siempre está relacionada con la parte de frecuencia de las ondas, y acá es obvio que van a aparecer porque estamos en corrientes alternas que las expresamos con complejos también. Ahora, ¿hay posibilidad de expresar esta ecuación en forma de vectores? Sí, es lo que estoy tratando de hacer en esta notación. Entonces vamos a transformar esos complejos en vectores. Un producto de este estilo, en el que tenemos productos cruzados de complejos y sumados entre sí, si los operan, nos da el equivalente de un producto punto entre los vectores A y B. Es decir, si los números A y B son números complejos, los podemos contemplar como vectores. Ustedes saben, dibujan los complejos en el plano. También pueden decir que hay en el plano que están dibujando un vector A con las componentes X y Y que les corresponden, ¿sí? Lo mismo para B. Así que si tratamos a nuestros dos números complejos como vectores, la operación que estamos realizando desde el punto de vista vectorial sería 2 veces el producto punto entre A y B, ¿sí? Para esa suma cruzada que vemos allá. ¿Por qué esa suma cruzada es importante? Bueno, en realidad porque aparece mucho en estas cuentas de reemplazar cosenos por sus expresiones complejas. Como es lo primero que ocurrió en esa ecuación de Leonard, él reemplazó los cosenos directamente por esta expresión. Yo opero esa expresión, ven esta expresión, tenemos un número complejo y el complejo conjugado, pueden darse cuenta, ¿no? Aquí tenemos el complejo y el complejo conjugado. ¿Qué magnitud tiene este número, E a la J delta? ¿Qué magnitud tiene? 1. O sea que básicamente lo que estamos expresando es un ángulo en el espacio, ¿sí? Un E a la J delta no es mucho más que expresar un ángulo en el espacio. Estamos hablando de un vector que tiene por ángulo delta, ¿sí? Estamos hablando en ese caso de un vector que tiene por ángulo delta. Y su norma casi no nos importaría decir, pero es 1, ¿sí? Son vectores unitarios. También podríamos llamarle versores. Así que lo que tenemos aquí es una suma de versores. Un versor en el ángulo delta y un versor en el ángulo menos delta, ¿sí? Una vez que lo sumemos geométricamente, les recuerdo porque los números complejos son pequeños vectores en el plano complejo, los sumamos y los dividimos en 2, ¿sí? Así que el resultado lo tenemos que dividir en 2. El resultado sería equivalente a tomar el coseno de delta, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo en esa expresión. Esta la conocen ustedes por las equivalencias de Euler o de análisis matemático, en fin, la que sea que recuerden. Ahora, cuando hacemos el coseno de la diferencia, acá la expreso como los complejos que corresponden y los comienzo a distribuir. Y esto es lo que ha hecho el libro, además que creo que no tan explícitamente, ¿no? Ha tomado este punto, introdujo acá los cosenos, luego los cosenos los expresó por expresiones complejas, de exponenciales complejas. Luego, al distribuirlos, comenzó a operarlos entre sí de esta manera. Distribuyó EJ delta y E a la menos J delta, etc., ¿sí? Y aquí podemos comenzar a agrupar, ¿sí? Entonces, a estas expresiones, fíjense que este es el directo por el conjugado del otro, el conjugado de este por el directo de aquel. Es decir, es esta expresión de aquí. A por el conjugado de B más A conjugado por B. Esta expresión es la misma. Así que un coseno de la diferencia es equivalente al producto punto de versores de esos ángulos, ¿sí?
Ahora sí me gustaría que ustedes se den cuenta de que esto es una expresión que nos indica geométricamente qué es lo que está sucediendo. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que es el producto punto entre dos vectores? ¿Qué es geométricamente el producto punto entre dos vectores? Por un lado es un resultado escalar. ¿Sí? Sí, Es un resultado. el producto de los módulos Ujú. y el coseno del ángulo entre los dos. De acuerdo, y geométricamente, ¿qué es eso? La resultante. La extensión y desfasaje. Es la proyección del vector sobre el otro. ¿Cómo era? ¿Eso es lo de recién? ¿Podrías repetir? Es la proyección de un vector sobre el otro. Ese es el punto. Es la proyección de un vector sobre el otro. Obviamente los vectores generales tienen longitudes diversas, entonces lo que expresaba uno de sus compañeros recién es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno entre los dos. Pero acá los módulos son 1, ¿está bien? El módulo es 1, entonces, ¿qué es el producto punto entre dos vectores? Es la proyección de uno sobre el otro. Como estos vectores son unitarios, la única proyección posible es directamente el coseno de la diferencia. ¿Sí? El coseno de la diferencia de ángulos es la proyección de estos versores de longitud 1 eh, que tenemos aquí. E a la j delta por E a la j gamma nos tiene que dar el coseno de la diferencia. ¿Sí? A fin de cuentas, estamos diciendo que cada vez que encontremos un coseno de diferencia podemos reemplazarlo por productos puntos entre dos vectores. Y en particular en este caso son vectores de longitud 1, versores. ¿Sí? Entonces, esto vamos a aplicar a, bueno, creo que se me perdió, perdón. Sería, bueno, era la ecuación esta, mejor dicho. A esta ecuación, ¿sí? La vamos a aplicar en esta ecuación y vamos a reemplazar los productos complejos cruzados. Fíjense que acá tenemos IS y el IS conjugado. El otro, que podríamos suponer conjugado por tener negativo, y el directo. Así que acá tenemos un producto de eso. Entonces acá ya tenemos una proyección de vectores entre sí. Lo que estamos intentando es obtener una expresión en vectores que nos permita describir geométricamente lo que está ocurriendo con esos vectores en el espacio. ¿Sí? ¿Cuáles son los vectores que están interviniendo? Bueno, en principio serían los propios vectores que expresan la corriente en cada una de las bobinas. ¿Sí? Los propios vectores que están eh, representando las corrientes en las bobinas. Esos vectores tienen que crecer hacia un lado, generalmente les llamamos fasores, ¿no? Fasores que están creciendo hacia un lado y decrecen hacia el otro, ¿sí? Senoidalmente. ¿Cómo se sumarían esos vectores? Los hemos visto trabajar en esos videos de animación, estamos expresando ahora matemáticamente esos vectores. Entonces, lo introducimos en nuestra ecuación, definimos el vector espacial por la sumatoria según la posición de la bobina, es decir, ¿qué sería esto? Recuerden, un E a la J algo es un versor, así que tenemos tres versores fáciles de distinguir, en 0 grados, en 120 grados y en 240 grados. Ponemos tres versores, los versores son E a la J n gamma. Para 0, ya saben, E a la J 0. Para 1, E a la J, bueno, 2pi sobre 3, porque eso sería, esto se trabaja en radianes, sería el equivalente a decir E a la J en 120 grados, y E a la J en 240 grados. ¿Sí? Entonces los E a la J n gamma, que son los tres versores de posición relativa de las bobinas. Hay una bobina en 0, otra en 120, otra en 240. Es E a la J n gamma. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? 0, 1, 2 y le da los valores correctos. ¿Está bien? Ahí tenemos nuestros tres versores, que no son otra cosa que vectores unitarios. Ya tenemos nuestros tres versores para superponer a ese, ahora sí, la magnitud de la corriente en el momento de tiempo que estemos tomando esta medida. Entonces, ¿cuánto vale la corriente para esta bobina en este instante? Lo que sea que valga. Así que eso depende de que estemos en la bobina 0. Entonces, el I0 para este tiempo es el valor que tenga. Y Kn de tiempo actual. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos modular a cada vector por el valor de la corriente. Estamos representando entonces un vector para cada una de las bobinas posicionado en los tres ángulos de las bobinas y sumándolo geométricamente. Ahí ven la suma las corrientes una vez desplazadas geométricamente. Esta es la ecuación que estamos viendo. Y dice, si usted suma esos tres vectores que tienen por longitud la corriente instantánea de cada fase, desplazado geométricamente 0, 120, 240 según corresponda, tiene usted el resultado de un único vector al que vamos a llamar
corriente de estator o corriente de rotor vectorial. ¿Sí? Este es el vector rotante de corrientes. ¿Entienden lo que hemos expresado en esta ecuación? La 17. Sí, profe. Sí, más o menos. Más o menos, bueno. Sí, va a convenir, sin duda, que ustedes, bueno, miren un poco después las gráficas y traten de comprender en las gráficas vectoriales del aporte de las tres bobinas, cuál es cada uno de esos vectores. Recuerden que esos vectores, yo les pido O disculpas. sea, esta expresión suma los aportes de cada una de las bobinas, digamos. Exacto, estamos sumando geométricamente con la ecuación correspondiente. O sea que lo que hemos visto en geometría el otro día, ¿sí? No sé si ustedes lo recuerdan, había unos vectores que crecían y decrecían sobre el eje de una bobina, el otro a 120 y el otro a 120, y cada uno a su tiempo, porque ninguno llega al mismo tiempo, por estar desfasadas en el tiempo, que es equivalente a decir que tienen 120 grados eléctricos entre sí. ¿Está bien? Ahora, todas ellas daban finalmente un vector que giraba. ¿Se acuerdan del vector que giraba? Sí, profe. Bueno, hemos hecho, ¿se acuerdan que yo detenía el video y veíamos que la suma estaba dominada, si lo quieren así, por el vector que era el más grande en ese punto? ¿Sí? Estaba dominada por el vector más grande en ese punto. La alineamos a propósito para que nos dé lo que hemos visto en las gráficas. Aporte de 1 más aporte de 0,5 de los otros dos. ¿Sí? Que como estaban dados vueltas, o sea, no están apuntados hacia afuera, sino que estaban invertidos. ¿Por qué? Por el menos que tiene el valor de tensión o de corriente. ¿Sí? Al haber hecho eso, es que nos estaban sumando el 1,5. Recuerden ustedes que estaban inclinados, la inclinación de 120 para el otro lado. Cuando hacíamos el rombo de suma, nos daba, bueno, 0,5 más. Eso no estaba todo hecho ahí en la gráfica que veíamos porque era un video, pero ustedes podían ver cómo el aporte de las tres bobinas, según el momento, el instante que tomemos, se suman geométricamente. Se suman geométricamente. Aquí estamos viendo que esa suma equivaldría a tener una corriente girando, ¿sí? Como si tuviéramos una bobina que está girando con una corriente senoidal. Esa corriente le estamos llamando corriente de estator o rotor, ese es el valor de K, ustedes eligen, es la sumatoria de los aportes de cada bobina según su posición. ¿Cuál es su posición? N gamma. ¿Sí? La bobina 0 estará en 0 gamma, la bobina 1 estará en 1 gamma, la bobina 2 estará en 2 gamma. Así que ese giro que hemos hecho para cada uno de estos valores nos ha generado tres vectores de distintos valores. ¿Sí? Les recuerdo que el valor instantáneo de la corriente es el valor que tenga la corriente en ese momento en la curva que hemos visto de simultánea de las trifases. ¿Sí? No pueden ser las tres iguales a la vez, cada una hace su aporte. El punto clave era cuando una está en el máximo, las otras tienen menos y menos un medio. ¿Sí? Ahora, cuando la multipliquemos por su posición y la sumemos geométricamente, nos da el 0,5 de aporte entre las dos. ¿Sí? O sea que dan un cuarto de aporte entre las dos cambiado de signo. ¿Sí? Bueno, esa expresión geométrica que si se les ha hecho evidente la suma geométrica, y si no se les hace evidente, por favor miren esos videos o esas gráficas, aquí lo estamos escribiendo en ecuaciones. Es para cada valor instantáneo del aporte de la bobina, 0, 1, 2, n, la giramos tanto como n represente. 0 gamma, 1 gamma o 2 gamas. ¿Sí? Entonces tenemos tres bobinas giradas en el espacio con los versores jn gamma. Esta expresión vectorial nos permite representar de manera directa lo que hemos visto en esas gráficas, en esos videos. La expresión alternativa, bueno, sería, a ver si la tenemos por acá, aquí está. Bueno, aquí no está reemplazada, me extraña no encontrar la reemplazada, déjenme ver si encuentro la reemplazada. Bueno, sí, son estas. Claro, como él no la está reemplazando, dice IS, el aporte es, fíjense que es equivalente, ¿no? IS1, valor de la corriente en este momento en la bobina 1. Valor en la bobina 2. ¿Perdón? Sería N0, N1 y N2. Claro. 0 gamma, 1 gamma, 2 gamma. ¿Sí? Entonces acá, bueno, lo hemos generalizado. Obviamente esta expresión nos desaparece a nosotros por expresarlo de manera vectorial, ¿sí? No lo expresamos así. Directamente él hace lo que se llama, bueno, ahora no recuerdo si es el teorema de Ferrari o el teorema de, ¿cómo se llama el otro? Bueno, no lo recuerdo. Hay uno de ellos que es trifásico, hace la suma trifásica, es decir, suma tres vectores. El otro, en cambio, hace un sistema bifásico. ¿Cuál es el sistema bifásico? Este.
la componente directa y la componente compleja conjugada. ¿Sí? La compleja conjugada gira al revés, siempre gira al revés. ¿Sí? Se cruzan en algunos puntos, pero es como si fuera un espejo y la inversión. Un espejo y la inversión, esa es la compleja conjugada, porque le cambiamos el ángulo. ¿Está bien? Entonces, un sistema bifásico para componer los vectores resultantes finales es este. No lo interpretamos muchas veces gráficamente, ustedes tienen que ver este tipo de sumas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la directa y acá la conjugada. ¿Hacia dónde giran? En sentidos contrarios, entonces se cruzan a cada rato. No se lo ve acá porque lamentablemente es una gráfica estática de un libro. Ustedes tienen que ver esas animaciones, esa no la tengo yo disponible, habría que buscarla, de un complejo y su conjugada, una corriente y su conjugada girando en contrario. Hay algunas en YouTube, hay que buscarlas. ¿Sí? En cambio, miren esta del lado, esta está hecha por las componentes de trifásica. Esta está hecha por una bifásica. Es ya la resultante IS y su compleja conjugada. Esta está hecha por las tres fases, miren ustedes. 1, la 2 y la 3. Y ahí da el vector de 1,5. Eso lo hemos estado viendo todo el tiempo girando, así que veíamos que nuestros tres fasores de 1, 2 y 3 estaban creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo. El otro, creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo. ¿Sí? Sin embargo, nos generaban un vector rotante. ¿Sí? Bueno, eso hay que verlo en cada punto, en esa animación. Y la expresión matemática sería esta. Acá tenemos los versores, acá tenemos el valor de la magnitud para cada uno de ellos, que es la instantánea de corriente de cada fase. La suma da un nuevo vector, ¿sí? O, si se quiere, el vector de corrientes total. Este es el IS del libro, y si estamos en el rotor será el IR. ¿Sí? Vector, ¿no? Vector IR y vector IS. ¿Sí? Generalmente le llamamos fasores, ¿no? Por estar en el ámbito eléctrico le llamamos fasores. Pero los fasores se pueden interpretar tranquilamente por vectores, y acá lo que estamos tratando de poner en evidencia es cómo escribir ecuaciones vectoriales a partir de sus versiones complejas, ¿sí? De sus versiones números complejos. Los de números complejos se pueden interpretar geométricamente por una composición de sistemas bifásicos. ¿Sí? No tenemos un sistema bifásico, sino que es un equivalente. Entonces, una buena parte de los libros tratan o en complejos o en matrices. ¿Sí? En matrices, bueno, es un sistema muy cómodo para el cálculo, pero poco entendible desde el punto de vista gráfico, y acá estamos escribiéndolo en forma de vectores. ¿Sí? Entonces nuestra función de proyección era aproximadamente un coseno. Les recuerdo que tomar por un coseno significa tomar solo la fundamental. Coseno porque nos da un 1 justo en 0, así que para cuando el argumento sea 0 nos dará un 1, que es el máximo de aporte de la bobina, centrado en la bobina. ¿Sí? Entonces, hacemos esa suma para nuestras fuerzas magnetomotrices. Esta es la expresión de nuestro vector de corrientes como una suma de aporte de las tres corrientes. Ahora, ¿cuál es la fuerza magnetomotriz equivalente? Bueno, N por I. Ahora, a cada I hay que modularla según la posición angular. Aquí están los cosenos. Y como el coseno de la diferencia no es más que otra vez un producto de versores, si lo quieren, ahí están los versores de el ángulo de medición respecto del ángulo de posición de cada bobina. Perdón que se me ha movido. Repito, acá lo que tenemos es que ese coseno nos está indicando de que hay un ángulo de medición versus un ángulo de posición de la bobina de aporte. Así que la bobina de aporte depende del N elegido. Si la corriente es de la bobina 0, pucha, se me corre solo esto. Anda mal el ratón. Ahí. ¿Sí? Si estamos mirando la corriente en este instante de la bobina 0, debemos utilizar de referencia su versor de posición, ¿sí? Será la de ángulo 0. Después será la de ángulo de 120 para la bobina 1 y la de ángulo de 240 para la bobina 2. ¿Sí? Ahora, respecto del delta, ¿qué debe dar? Bueno, si justo delta K en este caso, estuviera alineado con el centro de la bobina 0, bueno, nos va a dar 1. ¿Sí? Nos va a dar cuál es la proyección de un ángulo sobre el otro. Nada o 1 o algún punto intermedio. ¿Sí? Así que si estamos alineados, el punto de medición delta de K de nuestra fuerza magnetomotriz respecto del centro de una bobina nos va a dar el máximo. ¿Sí? Para esa bobina. Para las otras bobinas va a dar el aporte que corresponda. Eso lo hace este pequeño cálculo del coseno de la diferencia, o si lo quieren, la proyección de un versor de posición respecto del otro. Posición de la bobina, posición del ángulo de medición. ¿Sí? Es una proyección. La proyección nos da una proporción de 1, incluso de menos 1, por ser un coseno,
y nos va a decir cuál es el aporte respecto de la posición de esa corriente que está circulando en este momento por la bobina. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, ¿qué estamos haciendo con fuerza magnetomotriz? Calculando los NI, pero los NI no son puros, porque dependen de la posición de la medición. Si estamos alejados de un centro bobina, el aporte de esa bobina va a ser proporcional a la distancia angular. ¿Sí? Otras bobinas tendrán mayor o menor aporte según la posición que estamos tomando. Ahora, la suma de las tres es simultánea, porque las tres están corriéndoles corriente y las tres están generando un campo. Así que las tres hacen sus aportes simultáneamente. La suma expresa eso. Acá hay una operatoria que hacemos a propósito para poder encontrar la expresión final. ¿Sí? Esta es la expresión de definición, tomando solo las fundamentales. La fundamental de coseno la hemos expresado como un producto punto de posiciones de versores. A estos versores hemos distribuido este producto punto. Fíjense que en la sumatoria en n, este versor no tiene n y por lo tanto lo podemos quitar de la sumatoria y nos queda afuera, nk por el versor de posición angular. Esto en producto punto, o sea que esto pasa a ser un vector. Fíjense que esto es un vector de longitud n sub k por la posición delta de k. ¿Sí? Ángulo delta de k. Longitud n de k. ¿Sí? Ahora es un vector. Ese vector en producto, es decir, en producto punto, es decir, en proyección contra la suma, fíjense qué suma nos quedó aquí. La suma de los aportes de cada corriente según su posición. Esto no es otra cosa que lo que ya habíamos bautizado el vector de corrientes rotantes. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí, como si podemos reescribirlo, no hay problemas de conmutatividad en el producto punto, lo reescribimos y ponemos n, ¿sí? El factor de proporcionalidad de la cantidad de espiras de la bobina, por el I resultante del aporte de las tres bobinas. Ya conocemos cuál es el aporte de las tres bobinas. Depende de su valor actual y de su posición relativa en el estator, los 120 grados que le corresponden. ¿Está bien? Bueno, si tomamos esto como un vector nuevo, fíjense que este vector tiene una longitud propia, pero está multiplicado por un escalar y por la posición relativa de un versor, el ángulo de medición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el aporte del vector rotante en la fuerza magnetomotriz? Bueno, depende de la posición de la medición. Eso dice esta ecuación final. N por el vector rotante I por la posición de medición. El último por es un producto punto. Hay que tener cuidado con los puntos aquí, por eso no he usado puntos para los productos escalares. El único punto grueso que aparece es un producto punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los dos vectores que estamos multiplicando? El propio vector rotante de corriente, que es un equivalente, les recuerdo, no hay una corriente rotando en el espacio, es un equivalente, y el versor de medición de la fuerza magnetomotriz. Depende de en qué punto se paren de ustedes del estator, van a medir un distinto aporte de fuerzas magnetomotrices para el instante que han elegido. ¿Sí? El factor de proporcionalidad es n, n por i. ¿Sí? Fíjense que este es adimensional. Bien, entonces ahí tenemos la expresión de la fuerza magnetomotriz en función del ángulo de posición en el que lo estamos midiendo y del momento en que se mida. El momento en que se mida da la corriente instantánea de los aportes de cada bobina, según su posición, forman el vector rotante, el valor actual del vector rotante. ¿Sí? En magnitud, les recuerdo que siempre es 1,5. ¿Qué varía en el vector rotante? El ángulo. Posición angular. Claro, la posición angular es todo lo que varía en el vector rotante. El vector rotante tiene magnitud fija, el n fijo, o sea que acá tenemos un valor fijo, pero que está siendo modulado por la posición relativa de la medición y el valor instantáneo del ángulo en el que esa corriente esté en este momento. ¿Sí? Yo me paro, por decir, en la parte de arriba del estator. ¿Dónde está el vector rotante en este momento? Bueno, si justo está alineado conmigo, me da el máximo aporte. Si está en contraposición a mí, me da el mínimo aporte, o si quieren llamarlo, el máximo negativo. ¿Sí? Ahora, si está justo a 90 de mí, ya saben que el aporte va a ser 0. ¿Sí? En los otros puntos tienen que dar, bueno, la modulación propia que corresponde. ¿Sí? 0 para 90 grados, va creciendo hasta el máximo, decrece hasta el 0 de nuevo, decrece hacia el mínimo, decrece hacia el 0, en fin, es sin duda cíclico. Así que esta expresión final nos dice que el vector rotante de corrientes del estator o rotor, según ustedes donde se hayan parado, multiplicado en proyección con el versor de la posición en la que ustedes están midiendo, nos da
la proporción principal de aportes de N por I. ¿Sí? La fuerza magnetomotriz. Así que tenemos una única expresión tanto para estator y rotor, con los aportes resumidos por esta ecuación para cada bobina según su posición. ¿Sí? Bueno, ahí hay una expresión parecida para estas, pero bueno, es un poco más, no digo que no puedan imaginar ustedes los complejos aquí, pero hay que imaginar aquí como un sistema bifásico. Es un sistema que acá el autor intenta demostrar con dos vectores, o dos fasores si quieren, un fasor y su complejo conjugado. Sería un sistema equivalente, el teorema de, ¿cuál será? No era el de Ferrari, era el del otro, el de Leblanc creo que era. Bueno, uno de los dos explica el sistema bifásico, el otro explica el sistema trifásico. ¿Sí? El sistema bifásico es este, explicado por un versor, o perdón, un fasor y su complejo conjugado. Son dos vectores que están girando siempre en oposición. ¿Sí? Dos vectores que están girando siempre en oposición. No es tan fácil de atribuírselo a las bobinas, por eso es que hay una suma previa que indica cómo construir estos a partir, ustedes lo ven ahí. Este es el mismo que ya hemos expresado como el vector de corrientes. Este es el vector de corriente, pero no estamos usando el vector complejo conjugado. En esta explicación de teoría sí usan ese. Estamos usando directamente este más la posición relativa respecto de la medición. Así que usamos, bueno, notación vectorial es equivalente. ¿Qué otro detalle había? Bueno, estas expresiones son la expresión final para el vector de corrientes. Hay una expresión equivalente en vectores. Sería, bueno, esta de aquí que hemos escrito. Después tendríamos, bueno, ¿cómo podremos expresar al vector de corrientes en función de, bueno, esto ya lo hemos dicho, en función de las componentes, acá está en función de las componentes, y acá está descrito en función de un ángulo, como habíamos dicho. El I sub K va a tener un valor temporal que va a ir, bueno, hasta el máximo, hasta el mínimo, hasta el máximo, hasta el mínimo. La descripción va a seguir siendo senoidal, va a tener la misma frecuencia, ya sabemos que el vector rotante tiene la misma frecuencia eléctrica que las frecuencias que la generan, y lo único que tenemos aquí es la posición relativa respecto del tiempo, es decir, en qué ángulo está en este momento el vector rotante. ¿Sí? En el espacio, ese sí es un ángulo en el espacio. El otro, que está implícito aquí en el T, es la posición en el tiempo, ¿no? Es la fase. ¿Sí? Entonces, esta es una expresión alternativa que pone explícitamente el ángulo que tiene el vector rotante en este momento. Es el zeta sub K. ¿Sí? Zeta sub K, ya saben, si corresponde al estator será 0 o estator, o rotor o 1. Aquí tenemos la expresión, bueno, en función del I sub K con el coseno del ángulo relativo respecto del ángulo de medición. ¿Sí? Bueno, una vez más aplicamos proyección de vectores y nos da, bueno, esta expresión que tendríamos. Para el valor instantáneo de la corriente de rotor o estator, según donde estemos parados, por el N de espiras de estator-rotor, por la proyección entre el ángulo instantáneo de la posición del vector rotante respecto del ángulo de medición. ¿Sí? Es decir, una vez más, si estamos alineados con por dónde está pasando el vector rotante, cuando estamos midiendo, aporte máximo. Aporte máximo negativo, si lo quieren al otro lado, y ceros a 90 grados. ¿Sí? Ceros a 90 grados. Los demás valores van a ser intermedios. ¿Sí? Es siempre una proyección de coseno. Esto es un coseno, como ya les he mostrado. Bien, ¿cuál es el aporte total de fuerzas magnetomotrices sin importar el ángulo? Bueno, es la suma tanto de estator como las de rotor. Como el rotor también tiene su propio campo, si uno se para en un punto va a tener que sumar el campo que da el estator más el campo rotor. ¿Sí? Una expresión, bueno, que estamos sumando en K, estator más rotor, las fuerzas magnetomotrices de aporte de cada uno. ¿Sí? Bueno, hay unas expresiones que en función de la fuerza magnetomotriz en estator vamos a poder calcular cuál es la inducción magnética o densidad de flujo. ¿Sí? ¿Qué inducción magnética o densidad de flujo vamos a tener? Bueno, fuerzas magnetomotriz sumadas entre sí. Fíjense que si yo estoy parado en el estator, también tengo que sumarle las del rotor. Aquí es donde uso el K más 1 y por eso los valores 0 y 1 de K. ¿Sí? K vale 0 o 1. Podríamos también haberlo expresado como una variable booleana, pero para no mezclar se ha utilizado, bueno, notación matemática de anillos. ¿Sí? Un anillo 0, 1, una vez que uno hace 0 más 1 da 1 y 1 más 0 vuelve a dar 1 y así. Entonces siempre hace una vuelta. ¿Sí? Así que es el contrario, K y K más 1. ¿Sí? Si estoy parado en el estator, se trata del rotor, esta otra,
y si estoy parado en el rotor, esta se trata del estator. Es una expresión en la que se ha intentado generalizar con K, ¿sí? Por eso la expresión 0,1. Si yo estoy parado en uno de los dos elementos, será el contrario, el aporte contrario. Por eso los ángulos acá están medidos en función de el directo o el contrario. Así que acá depende de K. Menos 1 a la K, acá va a ser menos 1 a la 0 o menos 1 a la 1. En un caso va a desaparecer, en otro caso va a quedar tal cual. ¿Sí? Entonces en un caso se suma, en otro caso se resta. Por decir, estoy en el estator, aquel está menos el ángulo de posición mío. Si estoy parado en el rotor, aquel está en más el ángulo de posición mío. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre uno y otro. Ese menos 1 a la K hace ese cálculo dependiendo de si estamos parados en estator o rotor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el valor de aportes de inducción magnética de nuestra fuerza magnetomotriz? Bueno, la expresión sería mu por fuerza magnetomotriz sobre la distancia. ¿Sí? Los demás son aportes de pérdidas, serían, ¿sí? Aquí hay pérdidas magnéticas que considerar según el núcleo. Así que hay pérdidas magnéticas en S o en R, es decir, en estator o en rotor, que hay que contemplar, ¿sí? Hay un valor, hace crecer la inducción magnética un punto más allá del valor que habría si no hubiera pérdidas, ¿sí? De todos modos, la ecuación básica trata de expresar lo que decíamos, cómo se calcula la fuerza magnética, a partir de la fuerza magnetomotriz, la inducción magnética. Bueno, aquí tenemos la expresión final, ¿sí? Esta es la expresión final. Para la fuerza magnetomotriz que tenemos en el estator, el aporte del estator sería este, y este sería el aporte del rotor. ¿Sí? Multiplicados por la permeabilidad de vacío, dividido por la distancia entre ellos. ¿Sí? Bueno, hay unos factores de proporcionalidad ahí. ¿Sí? Distancia entre ellos, es decir, este es el entre hierro, permeabilidad magnética y fuerza magnetomotriz. Lo demás, bueno, son sencillamente las aproximaciones suficientes para las pérdidas y el aporte de uno y de otro, estator y rotor. Si tuviéramos parado el rotor, bueno, rotor y estator. ¿Sí? Las ecuaciones se corrigen en función del K, en más o en menos, dependiendo de dónde estemos parados. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, en Leonard es un poquito más detallado, porque bueno, tenemos estas expresiones en las cuales se ve cada una de las fases. Pueden ver ustedes aquí, fase de la bobina 1 del rotor, bobina 2 del rotor, bobina 3 del rotor. En una no es explícito el gamma, porque es 0. En esta es explícito el gamma, explícito el 2 gamma. Tenemos un ángulo resultante o el vector rotante. Una vez más, esto no es otra cosa que el vector rotante. Acá tenemos la compleja conjugada, porque él lo plantea por teoremas de bifásicos, en el cual tenemos un vector y su contrarrotante, que a fin de cuentas es en la expresión compleja de la compleja conjugada. La expresión es muy similar, la del rotor a la del estator, solo cambian las referencias, es decir, en vez de alfa se mide beta para la posición relativa de la medición. En el mío lo generalicé por un delta K para poder simbolizar uno o el otro en una única ecuación. ¿Sí? El aporte es N por I por la posición relativa actual de la medición o el complejo conjugado. Bueno, ahí tenemos una suma de dos vectores y esos dos vectores interactuando entre ellos, ¿no? Está hecho por complejos conjugados, yo diría que es bastante directo desde el punto de vista matemático, lo que no significa que sea fácil de interpretar, porque hay que ponerse a dibujar bueno, vectores que no están alineados con las fases, ¿sí? En cambio, en el sistema vectorial directamente alineamos los vectores con cada fase y los sumamos geométricamente. Las sumas geométricas no son más que sumas entre vectores como las hemos planteado hace un rato, ¿sí? Bueno, hay unas relaciones de ángulos entre ellos, por ejemplo, beta es igual a alfa menos épsilon. Épsilon aquí está siendo la posición relativa de rotor respecto de estator. También existe en el caso de mis ecuaciones, bueno, ahora no lo voy a mostrar todo, pero sí la equivalencia alfa, beta, épsilon, me parece que eso estaba, aquí está. Tendríamos que, bueno, las equivalencias alfa, beta más épsilon se tendrían que escribir en el caso de mis ecuaciones como delta 0 más delta, igual a delta 1 más épsilon. El épsilon está conservado porque no hay más que uno. Los delta 0 y delta 1 corresponden a estator rotor, o si lo quieren, alfa y beta. ¿Sí? Alfa y beta son muy genéricos, así que no pude usarlo para poder generalizarlo en una única ecuación y resumirlo. Tal vez la indexación pueda resultarles un poco incómoda al principio,
Lo que se intenta, como decía, es que una única ecuación represente tanto estator como rotor dependiendo del valor de los índices. En cuanto a en las bobinas estamos representando con 0, 1, 2, no importaría que uno se acuerde del 0, 1, 2, el 0, 1, 2 logran que se eliminen algunas partes de las ecuaciones para que sigan representando lo correcto, especialmente en la posición 0 de bobina. Y hemos reemplazado los cosenos por productos puntos entre vectores, para hacer explícitamente la aparición de los versores que nos indican dónde se desarrollan los vectores individuales de cada fase, que sumados geométricamente nos dan los vectores rotantes. ¿Sí? Entonces nos aparece un vector rotante de corriente en estator y en rotor. Ese vector rotante, según el ángulo de medición, nos da un aporte de fuerzas magnetomotrices. Hay uno en el estator y otro en el rotor. La expresión del vector rotante es esta. ¿Sí? Tenemos dos maneras de expresarlo, como suma de las componentes de cada bobina. Podría haber más bobinas, o sea que este sistema se puede extender fácilmente a hexafásicos o decafásicos por el n. Pero aún así, si pensamos solo en el trifásico, tenemos la expresión de la suma de cada bobina según su posición, 0, 1, 2 por 120 grados, o la expresión ya del vector rotante. El vector rotante va a depender temporalmente del valor actual de la suma de las corrientes según su posición, que está dicho acá, y aquí el ángulo que tenga en este momento. ¿Sí? Entonces hay una magnitud, la magnitud es temporal, y en realidad la suma da siempre 1,5, así que esto pasa a ser básicamente una constante. Y este otro nos indica cuál es la posición relativa en el punto de giro en el que estemos midiendo. ¿Sí? Bueno, por ahí hemos mostrado la relación entre complejos y cosenos y vectores para poder expresar todo con vectores. Los vectores que estamos utilizando en principio en realidad son versores, es decir, vectores de longitud 1 que nos indican tres ejes, un eje sobre una bobina, otro eje en 120, otro eje en 240. No es algo tan común para nosotros porque generalmente nos gustan los vectores, perdón, los ejes a 90 grados, tenemos el X y el Y. Eso ocurre todavía en los complejos, tenemos el X y el Y, por lo tanto descomponemos en dos componentes, un imaginario y un real. Si a su vez a esos componentes los tratamos por el principal y el complejo conjugado, lo explicamos por un sistema bifásico eléctrico. En este sistema estamos explicando por un sistema trifásico, se hace más natural utilizar tres ejes. No hay independencia de los tres ejes, o no ocurriría por obvias razones, pero sí nos hace explícita la parte geométrica de la expresión en vectores en esas animaciones que hemos estado mirando. Y otro detalle. Bueno, más adelante, en otra clase tal vez vamos a plantear cómo calcular autoinducción y inducción mutua de estas bobinas, ¿sí? L y M, están planteados aquí, bueno, como un resumen de cálculo de las propiedades geométricas del estator y del rotor. Fíjense que está N, cantidad de números de espiras, sigma, pérdidas de núcleo, L, longitud de la bobina, ¿sí? No está vista en las gráficas porque es transversal, así que no lo vemos, estamos al corte nosotros. R, radio de donde están posicionadas las espiras, perdón, del radio de la espira, pi, mu 0, bueno, que ya conocen, h, que es el entrehierro, y aquí en la mutua, fíjense que aparecen nk y nk más 1, es decir, si está el del estator, tiene que estar el rotor, porque si no, no hay inducción mutua, así que el coeficiente de inducción mutua depende de las espiras de ambos, ¿no? Depende de las espiras de ambos. En cambio, el propio solo depende del propio. L sub k depende de n sub k, ¿sí? Y bueno, y de los factores geométricos que ahí se detallan. Más adelante decíamos, bueno, vamos a ver la expresión de los acoplamientos inductivos o enlaces inductivos también se le llama, que no es otra cosa que lo que cuando escribimos en ecuaciones más simples es derivada de, sería L de I de T. ¿Se acuerdan los L de I de T que nos da una tensión en los sistemas de bobinas? ¿Sí? En una bobina alimentada por una corriente decimos L de I de T. Ah, ¿qué es L de I de T? La tensión. Bueno, acá existen los L de I de T. El problema que tenemos, ¿cuál es? Que los aportes de corriente son varios. Entre ellos están el de cada fase de estator y cada fase de rotor. ¿Cómo los resumimos? En la corriente rotante de estator versus la corriente rotante de rotor. Hay inductancia mutua e inductancia propia e inductancia mutua. Bueno, después lo vamos a ver, pero también está expresado en forma vectorial para resumir en una única ecuación las relaciones de tres fases en cada uno de estos elementos, más el aporte según la posición. Bueno, eso por lo pronto. Explícito en complejos está en Leonard, después se los voy a subir. Solo 14 páginas, la parte en la que está planteado, estator y rotor.
y las ecuaciones correspondientes, bueno, a cada una de estas partes hasta llegar al momento motor. En las ecuaciones en complejos toma, bueno, si lo resumen, toma algo así como 2 carillas o un poco más. Aquí, bueno, hay un poquito de explicaciones y también los desarrollos para mostrar cómo es que son equivalentes. Pero nuestro objetivo final es estas 3 ecuaciones. El modelo motor. Una ecuación de tensión, ¿sí? La tensión es R por una corriente y acá tenemos el L de I de T, que es clásico en un sistema de RL. La ecuación mecánica, si se fijan, es inercia rotativa, inercia rotacional por la derivada temporal de la velocidad angular, es decir, que esto es una aceleración, es proporcional a la diferencia de torques o de momentos motor. Momento motor menos el momento de carga, es decir, que esta es la ecuación mecánica. Y esta es la ecuación que relaciona la parte mecánica con la parte eléctrica. ¿Quién genera el momento motor? Lo generan las corrientes de estator y de rotor. En un producto cruz. Otro momento explicamos eso. ¿Sí? Este es el modelo motor. Eso es lo que queremos obtener mediante nuestros vectores y que estos vectores escritos o dibujados sean explicación de por qué funciona así. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. No, profe. Entonces, este libro usted lo va a subir, digamos, el capítulo. Y esos 14 páginas nada más, porque bueno, no nos hace falta el resto, solamente el modelo. Acá está hecho todo en complejo y en el otro está reducido a vectores. Perfecto, profe. Buenísimo, Profe, entonces. preguntaban en el chat hace un rato dónde están los ejercicios de esta unidad para hacer. En esto no tenemos ejercicios, lo que vamos a estar preguntando son relaciones de estas ecuaciones entre sí. Bueno, perfecto. No, profe, gracias. Buenas noches, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe.